¿Qué tal? Buenos días a todos. Continuando con la clase de hoy para el curso de Psicología Anual que estamos dando en honor a los 150 años del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Méndez Garrido. Él es docente de la primera cátedra de toxicología de la Universidad de Buenos Aires. Además también se desempeña como médico en el Hospital Fernández y en el Centro de Medicina Paliativa y del Dolor. También es miembro de la Asociación Panamericana de Medicina de Cannabinoides, así que el día de hoy nos va a hablar de cannabis medicinal. Y bueno, muchas gracias, Sergio, por aceptar la invitación. Bueno, acá me figura como de iniciar grabación, eso creo. Yo ya lo estoy grabando, así que no te preocupes. Acá ya está grabando, sí. Está perfecto. Bueno, ya me presentaron. Quiero hacer rápido porque no sé cuál es el nivel de cada uno, entonces vamos a empezar ya con la charla. Se conoce que el cannabis ya hace más de 8.000 años es usado en Asia Oriental y luego pasó hacia Europa, pero el primer escrito sobre el tema es del año 2737 a.C., que es el Shen Nun escrito por Pensao, ¿sí? Donde describe los beneficios del cannabis para el dolor y muchas veces para lo que habla es del dolor menstrual en las mujeres. Después aparece también en el Shiva Tarveda, aparece en la medicina egipcia, aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, como en el aceite para la unción de los enfermos, se hacía, entre otras cosas, con cannabis, con caña aromática. Pero lo importante es que en 1840 un médico irlandés utiliza el aceite de cáñamo de la India, el cannabis indica, que básicamente eran con más cantidad de CBD, en la India para enfermedades convulsivas y el tétano, y hace una publicación y a partir de ahí entra en la farmacopea inglesa y al poco tiempo entra en la farmacopea de los Estados Unidos, donde durante 100 años se estuvo utilizando cannabis en forma de extractos para el tratamiento como analgésico, como anticonvulsivo, para relajarse. Y también para la misma época de Shaughnessy, un francés, Moreau de Tours, lo empieza a experimentar en trastornos mentales. Estados Unidos, cuando deja la ley seca, tiene que volver a buscar una nueva forma de tener a toda esa masa desocupada de la represión del alcohol y empiezan a atacar la marihuana, y en realidad el nombre es marihuana porque ellos decían que en todos los pueblitos de México había una curandera que se llamaba María o Juana, que les daba el cannabis a los pacientes. En 1937 la empiezan a poner un impuesto hasta que en 1942 se termina retirando la farmacopea de los Estados Unidos y empiezan a pedir que todos los demás la saquen también, pero las asociaciones médicas protestaban, igual lo sacaron y lo prohibieron. Pero la historia moderna empieza con este señor, que es el doctor Rafael Mechoulam, que en Israel, él es un químico que tenía que hacer una tesis y primero describe la estructura química del cannabidiol, que es uno de los productos del cannabis, pero la idea de él era buscar en sí el principio activo del cannabis, del hashish en su momento, que era lo que se usaba en Israel, cuál era el principio activo que ejercían los efectos, y él es el que describe el delta 9 tetrahidrocannabinol. Les sugiero a todos aquellos, está en YouTube, libre, buscar el científico Mechoulam. Hay un documental de 1 hora, van a aprender un montón y se van a divertir un montón porque era
realmente una maravilla. Yo tuve el placer de escucharlo antes de que falleciera, a los 90 y pico de años, seguía trabajando, seguía con su maletín. Después los que vean el documental sabrán de qué estoy hablando, y la verdad, haberlo escuchado en vivo, la verdad fue algo maravilloso. Pero bueno, a partir de que él dice el delta 9 tetrahidrocannabinol es el principio activo, se desata toda una serie de investigación, y ahora, en 1990 se identifica el primer receptor cannabinoide al nivel del sistema nervioso central. En el medio, 1992, Devane, que es un doctorando del doctor Mejoulan, tanto que Mejoulan es uno de los colaboradores, reportan a la etanolamina del ácido araquidónico como el primero de los Perdón, no se escucha, se escucha con mucho delay. Se escucha con muchísimo delay. María Rosa, ustedes abajo están con otro dispositivo, porque en la grabación acá se está escuchando bien. Por ahí hay eco si están en otra computadora. Yo a Belén la escucho perfecto, a María Rosa la escucho con delay. Ah, yo los escucho bien a los dos y la grabación está bien. Así que si querés podemos seguir. Bueno, y Devane es el que encuentra y le ponen el nombre Anandamida, que Ananda es una palabra del sánscrito de la India que decía bienestar interior, y Amida por la parte química. En 1993 se clona otro receptor cannabinoide, pero ahora en el sistema inmunológico, por lo tanto, el del sistema nervioso central fue conocido como CB1 y el otro CB2. Y después se encontraron otros ligandos endógenos como el 2-araquidonilglicerol, del cual vamos a hablar, el 2-AG, la palmitoiletanolamina y otros lípidos. El tema es que estos otros lípidos y ácidos grasos que están en nuestra membrana y son metabolizados por unas enzimas, terminan siendo metabolizados, ahora vamos a hablar de eso, por la misma enzima, y eso hace que se retrase la degradación de la anandamida, y son los efectos de lo que llamamos efectos séquito o entourage, de potenciación de otras cosas sobre el sistema endocannabinoide. El sistema cannabinoide es un sistema de comunicación intercelular, es modulador y es retrógrado. Va de la posneurona a la de la neurona postsináptica a la presináptica. Y lo fundamental es esto, que controla el exceso de transmisión, tanto excitatoria de las células de las neuronas glutamatérgicas, como de las inhibitorias GABAérgicas, así como también de las peptidérgicas, serotoninérgicas y colinérgicas. Por eso se considera el sistema endocannabinoide como un sistema de protección que lleva hacia la homeostasis neuronal y celular. Este es el sistema cannabinoide, y esto tal vez es lo importante. Cuando hay un exceso de cualquier transmisión a nivel postsináptico, se empieza a acumular calcio en la neurona postsináptica. Este calcio termina activando enzimas como la fosfolipasa o la diacilglicerol-lipasa, que toman ácidos lípidos de membrana y generan estos endocannabinoides como la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que son liberados al espacio sináptico y se unen a los receptores cannabinoides que están en la membrana presináptica. ¿Y qué hacen? Inhiben, estabilizan la membrana presináptica. ¿Por qué? Porque inhiben la entrada de calcio y estimulan la salida de potasio. Entonces se frena el exceso de transmisión. ¿Sí? Y después, en las mismas neuronas, están las enzimas degradadoras, la hidrolasa de ácidos grasos, que se encuentra en la postsináptica, que
que degrada tanto a la anandamida como al 2-araquidonilglicerol, y en la presináptica se encuentra la monoacilglicerol lipasa que degrada al 2-araquidonilglicerol. ¿Dónde están presentes esos cannabinoides, esos receptores cannabinoides? Dijimos que estaban en el sistema inmune y en el sistema nervioso central, pero están distribuidos en todo nuestro organismo. En el cerebro, sí, sin lugar a dudas, en los pulmones, hay mucho en el sistema digestivo, en el sistema vascular, en los músculos y en los órganos reproductivos. Recordemos que el consumo de cannabis trae ciclos anovulatorios en las mujeres y hipo y azospermia en los hombres, justamente porque afecta los receptores cannabinoides de los órganos reproductivos. En el cerebro hay lugares donde hay mayor concentración, básicamente en los ganglios de la base y en el hipotálamo. Después lo siguen el núcleo caudado, el putamen, en la corteza, el cerebelo, la médula. Y fíjense, importante, hay en el tronco encefálico, pero hay muy poco. Por eso el THC no tiene una dosis mortal, porque no nos va a afectar ninguna de las funciones esenciales. CB2 hay en el vaso, en los huesos, en la piel y en las células gliales, que son las que cuidan y protegen al sistema nervioso central. Y de los dos hay en el sistema inmune, en el hígado, en la médula ósea, en el páncreas y en el tronco encefálico. Bueno, estamos felices, sabemos que esto actúa sobre los receptores CB1 y CB2, entonces está, pero no es así. También actúa sobre otros, como dijimos, los serotoninérgicos, sobre los opioides y los TRPV1, sí, que tienen mucho que ver con el dolor, y como yo me dedico al dolor y veo esto, maravilloso, porque me potencia el efecto de los opioides en sus receptores, me potencia el efecto analgésico por utilizar los CB1 y los TRPV1, que van muy unidos en los terminales nerviosos, y además les levanto un poco el ánimo a los pacientes porque estimula a la serotonina. Ahora, si yo creo que ya me sé todo, los cannabinoides se unen a todos estos receptores, entonces tenemos un montón de ellos. Entre ellos el GPR55, están discutiendo si puede ser el CB3, pero no tiene mucha analogía con los receptores CB1 y CB2, así que no entren en el tema si escuchan que es el CB3. Pero bueno, se une a muchos receptores con muchas funciones. Acá les voy a dejar, yo después les voy a pasar a Belén las diapositivas para que ustedes las tengan, para que las puedan consultar. Y acá tienen cómo actúan los diferentes, ¿sí?, cannabinoides y endocannabinoides sobre los lípidos, sobre los diferentes receptores. Pero bueno, somos toxicólogos y acá viene lo de siempre. Ya nos dijo Paracelso en el año 1538 que todo depende de la dosis. Todo es tóxico dependiendo de la dosis. Y yo después lo pongo a Sócrates porque todos los pacientes vienen y me dicen, ay doctor, yo quiero tomar cannabis porque es natural y no me va a hacer mal. Entonces, les recuerdo que Sócrates, cuando le decretaron la pena de muerte, se volvió a su estudio, le pidió a uno de sus discípulos que le hiciera un tecito con una plantita del fondo, se lo tomó, a los 5 minutos empezó a convulsivar y se murió. O sea, se tomó un tecito de una plantita de cicuta y era totalmente natural, estaba en el jardín del estudio de él. Y el cannabis es como cualquier otro medicamento, tiene sus efectos benéficos, sus efectos adversos y sus contraindicaciones. En la planta hay 3 tipos de planta, no vamos a entrar mucho en las definiciones porque ya no nos sirve saber de qué planta viene, porque se han imbricado tanto que ahora ya no sabemos qué planta produce THC o CBD. Antiguamente la índica era la que producía más cannabidiol, CBD y muy poco THC,
y las sativas eran las que producían más cantidad de THC. Ahora con las mezclas entre estas tres plantas se han generado muchas que ya no sabemos qué es. Se puede usar para un montón de cosas el cáñamo, no solamente como medicinal, sino que se puede usar inclusive para la construcción. El cáñamo se usaba en plomería, se usaba para hacer las suelas de las alpargatas, se usaba mucho. Así que bueno, como ustedes bien saben, la planta de cannabis sintetiza no menos de 500 compuestos químicos, entre ellos terpenos, flavonoides, compuestos nitrogenados y las moléculas vegetales comunes. Más de 120 compuestos son cannabinoides. Los más abundantes son el cannabinol, el cannabidiol o CBD y los tetrahidrocannabinoles, que tienen muchos isómeros, aunque el responsable de los efectos psicoestimulantes, todos son psicoactivos, pero psicoestimulantes o que van a generar la dependencia, es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Todos los otros son psicoactivos, pero no son psicoestimulantes y no generan dependencia. Los otros tetrahidrocannabinoles van a actuar como moduladores alostéricos positivos o negativos del receptor a donde se une el delta 9 tetrahidrocannabinol, aumentando o disminuyendo la potencia del delta 9 tetrahidrocannabinol. Una de las cosas interesantes que hay es que el CBD, cuando es dado solo, es un inhibidor, es un estimulante del receptor, de los receptores, pero cuando está en presencia de THC es un modulador alostérico negativo de los efectos del THC. Por lo tanto, yo siempre sugiero nunca usar THC solo, sino siempre usar concentraciones de aceite que tengan más CBD que THC, porque nos va a evitar un problema y más que nada porque no va a tener mucha incidencia, pero sí sobre otras cosas que veremos más adelante. En la planta todos los compuestos están en formas ácidas, ¿sí? Una vez que eso se calienta, pasa a ser neutro, ¿sí? Se pierde esa, y ahí tenemos el THC, el CBD, el cannabicromeno y el CBG, pero les recuerdo que en la planta están en forma ácida. Cuando se calientan son neutros. Y cuando envejecen se convierten en cannabinol, ¿sí? Por diferentes vías, y entonces muchas veces uno puede saber si un aceite o un cogollo es viejo según la cantidad de cannabinol que pueda presentar en un análisis. Y lo que les decía yo, que no nos sirve más saber la planta qué es lo que tiene, como les decía antes, las índicas eran las que producían mucho CBD, y yo agarré para una clase esta porque me gustaba una variedad de cannabis que se llamaba Jimi Hendrix, porque me gustaba el guitarrista, y resulta que en el mismo anaquel estaba una índica que tendría que producir CBD y producía solo THC. Casi nada de CBD, esta otra un poquito, esta que es otra índica produce más THC que CBD, pero produce de los dos. Entonces, a nosotros lo que nos interesa saber es el quimiotipo que tiene un aceite o un cogollo, para saber qué es lo que le estoy dando al paciente. No me sirve saber de qué tipo de planta vino. Bueno, como ustedes bien saben, se puede hacer el exudado resinoso de los extremos, es el hashish, que es una resina, que era lo que se consumía mucho. Hojas secas y brotes en flor de la planta se pueden comer o se puede hacer una bebida que se llama ban. Las masas resinosas de hojas chicas y las inflorescencias se conocen como ganja, y las flores o cogollos se pueden fumar, vaporizar, comer o beber o hacer crema. Por supuesto que el fumar está en rojo porque no es medicinal y no es tampoco algo en contra del cannabis, porque ustedes quemen cualquier planta y van a tener un montón de hidrocarburos policíclicos aromáticos, entre ellos el benzopireno, que son altamente dañinos.
Cuando ustedes vaporizan, van a llegar como máximo a 185 y el benzopireno se empieza a producir con 191, 195, entonces no van a producir esos hidrocarburos policíclicos aromáticos dañinos. Bueno, en el aceite se puede sacar de los cogollos por diferentes disolventes orgánicos. El más usado es el etanol, porque es el más práctico, el más común. Después está el hexano, el butano, etc. Y pueden contener hasta un 75% del delta-9 tetrahidrocannabinol que puede haber en la hierba o en la resina. Se concentra mucho cuando se hace. Lo importante siempre es saber qué concentración tiene un aceite, o también se pueden medir los cogollos. Este es uno de la Universidad Nacional de La Plata, que mide un cogollo, ¿sí? Que está ahí en los diferentes productos. Y en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, en el Senatox, miden, pero ellos miden solamente la cantidad de CBD y de delta-9 tetrahidrocannabinol, que eso es lo que hace que uno sepa cómo hacer para trabajar con un aceite. El tema es que hay un montón de estos aceites que son genéricos, uno nunca sabe qué es lo que tiene y son como la panacea que sirve para todo, y no está bien, porque generalmente si en algo coinciden la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Plata y la UBA, es que el 50% de los aceites que le llevan son truchos. Del otro 50%, el 25% no tiene la cantidad que dice que tiene que tener. Entonces, por eso yo siempre insisto en esto de los aceites. Lo ideal sería tener un certificado de análisis como esto, pero esto es carísimo, esto es para una empresa, ¿sí? Entonces, esperemos. Bueno, cuando se quiere usar se tienen que llenar estas fichas del ReproCam, está todo frenado, pero si lo van a hacer, úsenlas porque además tienen que tener el consentimiento informado del paciente y eso siempre los cubre a ustedes y los cubre al paciente de todas las cuestiones. Lo que pasa es que el ReproCam yo no tengo no estoy a favor de darle para que cultiven los pacientes, porque yo después no sé qué semilla van a poner, qué van a tener y qué aceite van a extraer. Y además, una planta, y les cuento el hecho verídico, que en Londres producía totalmente CBD, fue llevada por esqueje, o sea, le cortan una planta, o sea, es la misma que crece de nuevo, y se la llevaron a un país de África con mucha luz, mucha temperatura, mucho sol. A la tercera generación estaba produciendo THC. Entonces, yo con eso de decirle plante esto, no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo en dar aceites con concentraciones conocidas. ¿Cuál es la farmacocinética que tiene? Porque es importante para un montón de cosas. Como dijimos, se puede fumar, vaporizar, o sea, por vía inhalatoria, por las mucosas, se usa mucho sublingual, o se puede tragar, se absorbe mejor por la vía sublingual, por la piel, se usan las cremas. Una vez que se absorbe, se transporta y se distribuye a través de los vasos sanguíneos y van a tener unión a proteínas plasmáticas. Y acá encontramos una de las primeras limitaciones. El CBD tiene mucha unión a la albúmina y desplaza un montón de medicamentos de la albúmina y se ha visto que es un riesgo muchas veces cuando están los anticoagulantes viejos como el acenofungarol. ¿Sí? No así con los nuevos, con el apixaban, rivaroxaban, que van por otro lado, entonces ahí no hay problema. Pero una de las contraindicaciones es anticoagulación y CBD. Y el THC va por lipoproteínas ácidas, también tiene algunos desplazamientos de medicamentos. Se almacena en los tejidos, en las grasas corporales, también en cabello, saliva y sudor, por los cuales también se elimina. A su vez, va a llegar y va a tener metabolismo hepático, principalmente por las citocromos P450, generando metabolitos que vuelven a los vasos sanguíneos y entre ellos
vamos a encontrar uno del cual vamos a hablar, que es el 11-hidroxi-THC, producido por el acetocromo P450, que es más potente que el delta 9 tetrahidrocannabinol. A su vez, bueno, van a llegar a los sitios de acción y van a tener sus efectos, pero también se van a excretar básicamente por la vía biliar, van a tener algo de circulación hepática, se va a eliminar un 65% a través de las heces y solamente un 30% a través de la excreción renal. El tema es que se mide la excreción renal y uno tiene que preguntar hasta cuándo. Ahora, si una persona se fuma un porro ocasionalmente, hasta los 5 o 6 días va a aparecer el carboxitetrahidrocannabinol en orina. Ahora, si lo tiene como forma común de consumo, se va a almacenar en los tejidos y va a demorar entre 4 y 6 semanas en salir, en dejar de aparecer ese metabolito en la orina. Por lo tanto, cuando uno le da a un paciente, le tiene que decir, mire, que con THC no se puede manejar porque está prohibido, ¿sí? Porque le va a salir en los análisis seguros. Bueno, la vía siempre tiene que ver, pero bueno, vamos directo. La vía inhalatoria, acá se ve cuando se inhala el THC rápidamente a los 5 o 10 minutos, va a hacer su pico y después rápidamente a la hora y media ya no hay más nada. Esta es la vía fumada o vaporizada. Fíjense que acá aparece ese metabolito 11-hidroxi-THC que es poquito y bajo. Pero fíjense cómo cambia el THC cuando se ingiere, que empieza a hacer su efecto a partir de los 45, de la hora y media, ¿sí? Pero tiene un efecto, ¿sí? Hasta las 8 horas. Pero fíjense la cantidad de 11-hidroxi-THC que se genera, y este es el que va a hacer el gran efecto en nosotros. Por eso, los toxicólogos que están acostumbrados nunca han visto a un paciente que ha fumado que esté alucinando, pero sí lo han visto cuando se comen los brownies locos, porque la concentración es mucho mayor y tiene mucho de este metabolito, ¿sí? Este es 5 veces más potente que el THC, pero también es el que hace el efecto. Y también está la vía cutánea, acá está una mezcla de todas las vías, ¿sí? Esta es la vía cutánea. Lo que les decía de la vaporización, hay vaporizadores que están aprobados médicamente, son 2, tienen esto, se hace un globo, o hay otro que es más chiquito, ahí se los muestro, yo lo tengo, ¿sí? Es este de acá, que tiene un piquito, que generalmente uno se lo pasa a los pacientes para vaporizar. Yo lo uso en los casos de quimioterapia, de náuseas y vómitos por quimioterapia. Pero la diferencia entre el vaporizador y los cigarrillos electrónicos, que el real vaporizador es por convección, es un aparato, ¿sí? Que va a calentar el aire y el aire pasa a través de los cogollos o del extracto etanólico que también se puede poner en unas cápsulas especiales. Entonces, eso hace que no se caliente la planta y no combustione, ¿sí? Mientras que ahí no voy a tener los hidrocarburos y todos los daños que pueda hacer cualquier planta que se fume, no solamente el tabaco, el cannabis, sino la chala, etcétera, etcétera. Y la ventaja que tiene la vaporización en algunos casos es que uno puede, según la temperatura, eso tienen unos controles de temperatura muy exactos, que uno puede decidir qué cannabinoide necesita inhalar, inclusive los terpenos que tienen efecto séquito sobre el efecto sobre la hidrolasa de ácidos grasos, generando que haya más cantidad de cannabinoides
en biofase. Pero bueno, acá estamos la excreción urinaria, como es, ¿sí? Esto son horas al principio, pero después son días y semanas. Y les quería mostrar esto porque esto muestra la persistencia en plasma en la saliva, ¿sí? Que tiene también 4 o 5 días, porque hay unos test que le pasan una de las tiritas reactivas de pH en la boca y dan positivo para THC, entonces también se eliminan por la saliva. El tema, uno de los problemas, una de las contraindicaciones es que el sistema endocannabinoide tiene mucho que ver con el desarrollo del sistema nervioso central en el bebé, en el feto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aparece? Se ve a la 9ª semana, ya se pueden medir los receptores cannabinoides. ¿Y dónde están los receptores cannabinoides? En el terminal axonal de la neurona. Y parecería ser que ese receptor CB1 es el que guía al axón a unirse con la segunda neurona. Por lo tanto, tiene que ver mucho con la proliferación, con la migración y con la diferenciación neuronal. Por eso, si se consume cannabis durante el embarazo, voy a estar inhibiendo o haciendo que no funcione como corresponde, entonces pueden venir todos los trastornos del desarrollo en ese bebé que pueden venir por alteraciones por el cannabis. También por el tema de la citocromo, ya dijimos que había interacciones medicamentosas por unión a proteínas, pero también las hay por el metabolismo hepático y por la parte farmacodinámica, ¿sí? Dentro de las interacciones con otros fármacos, así a grandes rasgos, hay drogas que pueden disminuir o interferir con los efectos del cannabis, como la carbamazepina, el fenobarbital, la primidona, la rifampicina y la hierba San Juan, que es un antidepresivo herbal que se usa mucho, principalmente en Estados Unidos. Y otras drogas pueden aumentar los efectos del cannabis, como la miodarona, la claritromicina, la eritromicina, los antimicóticos, el ritonavir, etc. Y el cannabis, hay que recordar siempre que aumenta los efectos de alcohol, benzodiazepinas y opiáceos, ¿sí? Más depresión en los dos, y en los opiáceos los estimula, entonces tienen mejor, ahí tengo un efecto benéfico, ¿sí? Porque con menos opiáceos consigo el mismo efecto. Esto yo les diría que yo después les voy a pasar, pero siempre quédense con este dato, es una aplicación fácil de tener. Con esta aplicación ustedes ponen acá qué quieren, qué medicamento quieren, ver qué interacción tiene con el THC, el CBD o el THC-CBD, ponen eso y ahí les dice si tiene interacciones o no, inclusive si son benéficas, si son malignas, etc. Nosotros sabemos que el THC tiene efectos en varias cuestiones, pero principalmente a nosotros en esta charla nos interesa saber la parte cardiovascular, porque tiene que ver con muchos de los efectos adversos que tiene el THC. Justamente produce taquicardia e hipertensión arterial, por lo tanto son dos de las cosas que va a generar mucho inconveniente en pacientes con arritmias, si yo le doy THC, y con hipertensión. La hipertensión es relativa, pero cuando tienen arritmias, muchas veces además están anticoagulados, tampoco pueden usar CBD, pero en las arritmias no se puede usar ningún compuesto que tenga THC. Ya hay medicamentos que están basados en cannabinoides y les quiero recordar que nunca son de primera elección. Los primeros fueron los THC sintéticos, el dronabinol, fue el marinol, después apareció el sindros.
que para que ustedes tengan idea, fue aprobado por la FDA en el año 1985, justamente para las náuseas y vómitos por quimioterapia que tenían los pacientes. Los más viejos nos acordamos bien de esa época porque es la época del HIV-Sida. Entonces, estos THC sintéticos los ayudaban a sobrellevar los tratamientos con los antirretrovirales y además les aumentaban el apetito. En el 91 fue aprobado la nabilona, que es 5 veces más potente, o sea, es como el 11-hidroxi-THC, pero también fue aprobado, además de las náuseas y los vómitos, fue aprobado para el dolor crónico. Y después hay te quería aclararle algo para la gente más joven. Yo hice mi UDH en el ROFO. Y ya vos bien decís año 85, yo terminé en el 87, en el ROFO hice mi UDH, como les dije antes, y ellos ya le tenían un respeto muy grande y sabían que era una llave para el dolor. Y sabemos que es un hospital prestigiosísimo y sabemos que es un hospital muy serio y que tiene una experiencia, bueno, en América Latina increíble. El Curí también, pero no puedo hablar porque yo no he estado en el Curí, pero sí mis profesores hablaban de que el cannabis debía ser aprobado. Y ya en esa época. No me acuerdo el nombre del jefe de cuidados paliativos del ROFO, me acuerdo el nombre, Álvaro, pero, y la doctora Montiel, que ellos fueron de los primeros en utilizar ahí en el ROFO el cannabis para dolor y para náuseas y vómitos por cuidados, por quimioterapia en nuestro país. Yo no me acuerdo los apellidos porque... Pero el doctor Álvaro es un introductor de los cuidados paliativos y del cannabis. Bueno, y fíjense, después está el derivado de la planta, el aceite de CBD, que es el Epidiolex, que fue aprobado para las epilepsias refractarias, pero este fue aprobado recién en el año 2018 por la FDA. Y después que fue aprobado recientemente, porque en Europa se usa mucho más, que es un extracto etanólico, en realidad es la tintura madre, como se saca en un principio el extracto para después hacer los aceites. Es una mezcla equivalente de Delta 9, THC y CBD, que es el Sativex, que se usa también para náuseas y vómitos, pero principalmente para dolor y en general por cáncer. Este es el paper del 2018 que hizo que se aprobara el cannabidiol para las epilepsias refractarias, pero tengo que decir, miren cómo perdimos tiempo, porque en el año 1980, en la Universidad de San Paulo, el doctor Carlini, a quien también tuve el placer de conocer, que eran amigos de Meshoulan, hicieron un trabajo con epilepsias refractarias y vieron que era muy útil. Lo que dijeron es, esto hay que investigarlo, y quedó en la nada. Recién casi 40 años después se empezó a utilizar. Pero bueno, este es el doctor Carlini y de la Sociedad Brasilera de Estudios Canábicos, que él es el presidente honorario y yo soy miembro honorario también. Bueno, acá está por qué el CBD es interesante para las epilepsias, porque no solamente actúa sobre los receptores CB1, sino actúa sobre los GPR55, inhibiendo los GABA, entonces frena todo. Pero además tiene a través del hígado en su metabolismo varias uniones, principalmente con las benzodiazepinas, que hace que se pueda bajar mucho la medicación antiepiléptica cuando uno da CBD. Hay otros fármacos, y ustedes lo conocen, fue la Compia, estuvo de moda ahora unos 6 años, que se usaba para adelgazar. Es un antagonista selectivo de los receptores CB1, pero resulta que se terminó sacando del mercado porque los pacientes empezaron a suicidar. Entonces se sacó. Y después hubo otro con un inhibidor de la hidrolasa de ácidos grasos, que también en la fase 1 con
con 8 pacientes jóvenes y sanos tuvieron un problema. Hubo uno que se fue a dormir con dolor de cabeza, al otro día fue al centro de investigaciones y se sentía mal, lo internaron, entró en coma y se murió. Y ahí suspendieron a los otros y 5 de ellos estuvieron internados, no llegaron al coma y se rehabilitaron. Por lo tanto, hay que tener mucha idea. Bueno, ¿cuáles son los efectos terapéuticos? Esto está sacado de un libro que le pidió en su momento Obama a la National Science Foundation sobre cannabis para que les dé una idea para tomar una posición sobre el cannabis medicinal, y está todo hecho sobre el THC, no está nada hecho sobre CBD, porque hasta ese momento, 2015, lo único permitido era el THC. Entonces, fíjense que está permitido para el dolor crónico en adultos, para los síntomas de esclerosis múltiple, espasticidad, náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. Y después se agregó el CBD para las crisis convulsivas de los síndromes de Dravet y Lennox-Gastaut. Moderadas para los trastornos del sueño asociados con dolor crónico, esclerosis múltiple, fibromialgia, apnea obstructiva del sueño y disminución de la presión intraocular del glaucoma. Hay pruebas limitadas para un montón, pero ahora cada vez hay más, ¿sí? Pruebas sobre esto, les vuelvo a insistir, esto es de 2016. Hay prueba insuficiente sobre algunas cosas, sobre el glioma. Es muy bueno el THC sobre el glioma. Ahora, no le puedo dar la cantidad de THC a un paciente humano como puedo darle a un cultivo de células, ¿sí? Un ser humano no puede tener la cantidad de THC que inhibe el crecimiento del cáncer, porque es exorbitante lo que se tiene que usar. Y bueno, en estudio están todas estas, hay otras que ya están aprobadas, pero bueno, era lo que decía. Pero como les decía, el cannabis es un medicamento y como tal tiene efectos benéficos, efectos adversos y contraindicaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos generar daño y ahí están las contraindicaciones. Nosotros sabemos que hay muchas sustancias de abuso y que generan daño, y este es un trabajo de los ingleses del año 2010, donde fíjense que tenemos otras que generan mucho más daño que el cannabis para sí mismo y para otros, y nosotros los toxicólogos lo sabemos bien, que la principal sustancia de abuso y que más daño genera es el alcohol. Pero bueno, fíjense, recuerden todos los sitios de acción donde va a actuar el THC. Entonces, a partir de eso tiene el delta 9 tetrahidrocannabinol, tiene como beneficios es analgésico, antiprurítico, antiespasmódico, antioxidante, antiinflamatorio, broncodilatador, neuroprotector y psicoestimulante. ¿Qué contraindicaciones tiene? Ya hablamos, las arritmias. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca. La hipertensión, en caso de no estar controlada, la hipertensión no se puede dar, y siempre tener cuidado cuando uno va a usar THC en enfermedades cardiovasculares. Vuelvo a insistir, yo no soy a favor de usar THC solo, siempre mayor proporción de CBD sobre el THC, porque el CBD es un modulador alostérico negativo del delta 9 tetrahidrocannabinol y evita varios de estos problemas de todo eso. Y fíjense los efectos adversos, principalmente del THC sobre 1.259 casos de uso, 87, esto es de una médica colombiana que nos pasó con gusto. Fíjense, el principal es que produce mareo, somnolencia, pero lo importante, y principalmente para muchos si son pediatras, es que el THC es proconvulsivante, por eso yo no le puedo dar cualquier aceite a un chiquito. Si a mí me dice, ay, este aceite anduvo muy bien con mi hijo, y se lo dan y tiene mucho THC, le puedo generar más convulsiones de las que tiene. El anticonvulsivante es el CBD. Después en algún momento se puede dar un CBD
con un poquito de THC para cambiar el seteo y volver a ser efectivo? Sí, pero no tiene que ser nunca THC. Fíjense sobre todo lo que actúa el cannabidiol, ¿sí? Inhibe todos estos y estimula todos estos y además tiene sus relaciones en el hígado. Entonces ahí también vamos a tener un montón de efectos benéfico, anticonvulsivo, antiinflamatorio, analgésico, antioxidante, antifibrótico, antipsicótico, procognitivo, neuroprotector. Al revés, piensa en el THC, que es un psicoestimulante, no se lo puedo dar a una persona con psicosis o a un esquizofrénico, sí le puedo dar CBD porque lo baja, ¿sí? Pero bueno, ¿qué efectos adversos tiene el CBD? Somnolencia, mareos, letargia, sedación, fatiga. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Como dijimos en los anticoagulados, no con los anticoagulantes nuevos que terminan en Saban, y con los tratamientos con anticuerpos monoclonales, con las inmunoterapias, porque le reduce un 40% de efectividad. Yo no le puedo sacar, usted piense que hay muchas inmunoterapias que están haciendo unos beneficios maravillosos en un montón de patologías, inclusive remitiendo a algunos tumores cancerígenos. Yo no le puedo sacar esa posibilidad a un paciente. Acá tienen una tablita después para que vean en el PDF que le voy a mandar a Belén, que se lo piden a ella. Y fíjense, el CBD está en todo, ¿sí? Pero hay diferentes compuestos que se pueden usar. Lo ideal sería tener aceites como tienen en Colombia, que tienen desde CBD, 20 partes de CBD, una parte de THC, que es lo que le decía yo para resetear, a THC 2:1, 5:1, 1:1, toda la variedad para que genere. Además, ellos tienen medidos, estos son los colores de los diferentes terpenos que nos pueden ayudar en varias cosas también. Y para finalizar, yo creo que este es el mejor trabajo para que entendamos bien cómo funciona el sistema cannabinoide en nuestro organismo, que es un modulador. Y esto fue el gran efecto en el 2017, que en el 2000 fue el año en que se hizo el primer congreso en la Universidad Nacional de La Plata. Estaban todos enloquecidos con este trabajo, que decían, claro, a bajas dosis de delta 9 tetrahidrocannabinol se restaura la función cognitiva en los ratones viejos. Y estaba todo maravilloso, todo el mundo tiene que usar THC, THC, THC. Pero nadie se fijó, nadie se dio cuenta, el trabajo fue así, agarraron 3 grupos de ratones considerados jóvenes, ratones considerados maduros de 12 meses y ratones viejos como yo de 18 meses. No tengo 18 meses, pero es la estimativa más o menos para esa edad de los ratones. Se les dio a resolver laberintos, se les midió el tiempo y después se les dio durante 28 días o THC o un placebo. Se paró una semana y se los volvió a hacer que trabajen sobre los laberintos. ¿Cuál fue el tema? Y sí, los ratones viejos como yo demoraron mucho menos tiempo en resolver los laberintos que los ratones que habían consumido el placebo. Pero fíjense, en los ratones jóvenes fue al revés. Los ratones que habían consumido THC tardaron más tiempo sobre los que habían consumido el placebo. Y esto nos habla de la función moduladora que tiene el sistema cannabinoide en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Los ratones viejos como los míos ya tienen neuronas que están peleadas unas con otras. Mirá lo que votaste en tal año, mirá lo que votaste en el otro. Entonces no se hablan, ya no se hablan, no tienen los... El THC ayuda a restaurar eso, ayuda a modular eso. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Sistema neurológico terminándose de formar.
toda la neuroplasticidad. Recuerden que hasta recién a los 25 años tenemos todo configurado como corresponde, se termina de configurar. Entonces, eso que está en exceso, el sistema cannabinoide lo bajó. Lo mismo que pasaba en el feto cuando la madre consumía en el embarazo. No va a poder porque va a frenar toda la evolución, todo eso, todo lo que está en exceso lo disminuye y todo lo que está inhibido lo aumenta. Entonces, por eso en los jóvenes disminuye y en los viejos aumenta la función cognitiva. Y esa es la función que tiene nuestro sistema cannabinoide, protegernos de los excesos. Por eso es fundamental este trabajo, para mí es maravilloso. Bueno, estos son básicamente los papers en los que basé algunas cosas, otras son que ya uno sabe, está todo el tiempo. Todos estos papers, si quieren, están a disposición de ustedes, me mandan un mail a Sergio Méndez Garrido, yo le mando, y si les interesa alguna bibliografía en particular sobre algún tema en particular, yo tengo mucha bibliografía por el tema primero de la docencia y de estar en la Asociación Panamericana de Medicina Cannabinoide, que es lo que me ha hecho que, bueno, que esté en todo este tema, y como siempre agradecer a la facultad. Sergio, Gracias, porque Sergio. sería bueno, perdón, ¿no? Sergio, sería bueno que comentes los cursos que vos das anuales. No, yo ya no doy más los cursos anuales porque ahora